Josefina y el día de hoy, en esta sesión, vamos a compartir lo relacionado con los libros cartoneros. Los libros cartoneros, una de las herramientas que funcionan en muchos contextos en donde vamos a ver que la lectura y el libro como tal, como objeto, tiene una función importantísima a nivel social. Por supuesto, a partir de lo que implica el quehacer literario, pero también como una postura ante el libro y las múltiples posibilidades que nos da. Vamos a partir de tres partes que vamos a trabajar. La primera va a ser introducirnos en el tema de la historia de las cartoneras. ¿Qué implica? ¿De dónde viene esto? El nombre como tal nos sugiere y nos significa mucho. Sin embargo, vamos a ver el antecedente porque, como mencionaba, tiene una circunstancia muy particular el trabajo con libros cartoneros. Y creo que esta parte nos va a servir para que en nuestro contexto podamos tener un acercamiento mucho más eficiente, pero al mismo tiempo que podamos propiciar y promover entre nuestros usuarios el trabajo con los libros cartoneros de una manera con más precisión y conciencia de lo que implica el hacer libros, objetos y plasmar ahí nuestras ideas. Después pasaremos, una vez que hayamos visto un poco los antecedentes, vamos a ver realmente qué significa hacer libros cartoneros, este proceso y el por qué el trabajarlo también dentro de un contexto como es la biblioteca, entonces puede ser muy útil. Para finalmente pasar a conocer ahora sí la elaboración de los libros como tal, es decir, ver cómo vamos a hacerlo de alguna forma, tomando en cuenta que se vaya a plasmar como un objeto para uso personal, también como para compartirlos, dejarlos como acervo, en fin, todo esto va a ser parte de lo que vamos a platicar en estos momentitos dentro de lo que es el trabajo de libros cartoneros. Y bajo esto que he comentado, vamos a iniciar con esta parte de decir qué son los libros cartoneros. Y básicamente hay que entender que el movimiento sociocultural conocido como editoriales cartoneras, pues nace con la aparición de la primera de estas editoriales. Esta editorial se conoce como Eloísa Cartonera en Argentina, en Buenos Aires. Fue en el año 2003. El escritor, editor y fundador de esta editorial, Washington Kurkow, él empezó este movimiento de una forma con mucha conciencia y trabajo social, como vamos a ver. Partiendo de una realidad política y económica y social concreta que se suscitó en Argentina tras la crisis del 2001, donde hubo muchísimas carencias económicas, donde también hubo una postura social y política muy compleja en su país y atravesaron varias etapas. Los responsables de esta cartonera de Eloísa pues terminaron elaborando una propuesta que tenía el libro cartonero como un producto final y a su publicación y distribución como una estrategia de intervención artística, pues sí, de cierta forma, pero también como un producto de intervención social. La idea de editar los libros cartoneros pues no era realmente nueva del todo, es decir, se basaba en saberes y técnicas que ya se habían puesto en práctica décadas atrás con otras iniciativas, tanto en forma pública como privada y en toda América Latina. Pero a pesar de ello, el trabajo que hizo Eloísa Cartonera provocó curiosidad muy particular, probablemente por el formato editorial que dieron, que no se había explotado hasta aquel momento, y por el discurso que traía esta elaboración de libros. Es decir, se contó ya con una estructura mucho más precisa en cuanto a lo que implicaba hacer libros, formar esta editorial como tal, es decir, una estructura, una sistematización. Y eso es que pues generó realmente una reacción en cadena, como vamos a ver, ¿no? Tomándolo como referente, pues esto desde el 2004, pues comenzaron a nacer muchísimos proyectos similares y el número de estas editoriales ya en el 2010 en toda América Latina ya se habían multiplicado. Estaban distribuidas pues en docenas de países a lo largo y ancho de toda América, ¿no? Una búsqueda así somera y general sugiere que en la actualidad ya se supera el centenar y medio de estas editoriales con un trabajo muy estructurado y están tanto dentro de América Latina como en ciertos puntos de Europa e incluso en África, donde el contexto del libro también es muy particular. Y en sus actas fundacionales, pues la mayoría de estas editoriales declaran que lo que pretenden es democratizar el libro y la lectura, ¿sí? Involucrar a sectores sociales excluidos, hacer eco de los autores y de los discursos locales o de cada componente de cada comunidad para romper con los sistemas editoriales hegemónicos. Entonces, si se fijan, esto tiene que ver con un sentido de posicionamiento ante lo que implica el libro y la lectura,
puede o no a los libros, ¿no? Y precisamente por eso ha tenido como todo un revuelco y un boom tan interesante. Hoy por hoy se realizan evaluaciones pues desde diferentes perspectivas, ¿no? Con relación a estas editoriales y este tipo de trabajo. Hay desde el punto de vista crítico y social, ¿no? Porque se puede decir que tanto estas editoriales realmente se han limitado o qué tanto han aportado todo como una contribución a una sociedad, ¿no? Mucho más allá pues del aspecto estético como tal, que tanto estas editoriales han promovido también los encuentros entre sociales, entre parte de iguales, entre contextos vulnerables, ¿no? Y una crítica que tiene muchas veces es que lo que podría haberse convertido pues en una herramienta de verdadero cambio social, aunque fuera a pequeña escala, con una ideología fuerte como base, con una red humana muy solidaria como sostén, el método sencillo y sólido de trabajo y con estos objetivos tan factibles y claramente identificables que se tienen a nivel local, muchas veces no ha pasado de ser, en el mejor de los casos, ¿verdad?, una propuesta de que va a partir del nivel gráfico, como una intervención gráfico-literaria por parte de muchos individuos que se dedican a hacer libros cartoneros, ¿no? Que el proyecto de algunos grupos universitarios que buscan pues esta desacralización del libro objeto en un ambiente intelectual es otra de estas críticas, como pensar que a lo mejor se utiliza mucho más para estos fines en ese sector tan particular, ¿no? O el medio de autopromoción que muchas veces experimenta un puño de escritores que trata de dar visibilidad a su obra. Es otro de los puntos que también se critica si fuera nada más por eso la elaboración de estos libros. Pues, y en el peor de los casos, muchas veces se ha criticado o cuestionado que fuera realmente como un emprendimiento pues meramente comercial que intenta replicar, aunque sea a pequeña escala, pues las estructuras de las grandes multinacionales del libro, ¿no? Una tendencia que ha dejado a más de un investigador con estas preguntas de si algunas de estas editoriales cartoneras pues ya están siguiendo mucho más esto del hágalo usted mismo, ¿no? Como una forma de rebelarse y de hacer algo alternativo y que muchas veces lo contracultural pues parece que es muy aceptado por ciertos sectores. Entonces, realmente estas críticas tienen que ver con un análisis en cuanto a ponernos a reflexionar cómo el antecedente de las editoriales y lo que implicaba el hacer libros o lo que implica hacer libros cartoneros muchas veces también ha sido cuestionado por el hecho de pensar que apela a ciertos sectores que también solo quieren demostrar algo particularmente, ¿no? Lo cual quizá no sería el problema. El punto es que podamos entender primero cuál es el trabajo particular de las editoriales cartoneras, qué implica que podamos utilizar este recurso en nuestros contextos de trabajo, en nuestros contextos escolares, por ejemplo, en la biblioteca pública, como un recurso, ¿no? Y que a partir de ello la elección del por qué lo hagamos sea mucho más consciente y entonces sí un trabajo que promueva pues una forma de visibilizar a estos libros desde otra perspectiva que no solamente será la social o la personal, sino que abarque todas las esferas, ¿no? Lo que vamos a pretender pues es tener esta aproximación pues básica e inicial de todas las posibilidades que el libro cartonero tiene como herramienta de transformación, ¿no? Una herramienta que realmente es libre, es muy abierta y de base capaz de provocar cambios reales y necesarios, como vamos a ver. Es esa parte de algo que puede ser producido, mantenido y gestionado por los propios impulsores, bibliotecarios en este caso, ¿no? Pero en cualquier contexto que se llevara a cabo y que además es algo que puede transmitirse y replicarse constantemente. Y esto también es importantísimo. Pensar que esta aproximación básica que vamos a tener implica el conocer por qué el trasfondo social de hacer libros es tan importante, por qué además apela a un contexto en donde de pocos y en colaboración se puede trabajar con esta herramienta tan libre, con esta herramienta que puede realmente provocar cambios y que además son necesarios y pertinentes pues en estos contextos en los que nos movemos, ¿no? Socialmente hablando. Entonces, pues vamos a ver un poquito sobre lo que es la definición y el método particularmente de lo que se conoce como una editorial cartonera, ¿no? Y vamos a partir de estas reflexiones. Una editorial cartonera en realidad, como editorial, es un grupo de personas
que a veces puede ser muy reducido, ¿no? Se autoorganizan para producir y distribuir pues pequeñas tiradas de libros. Generalmente estos libros son pertenecientes a autores nobles, es decir, a quienes no han publicado, pero como vamos a ver, también ya se ha adentrado mucho en el medio de la publicación de autores consolidados y que muchas veces han cedido sus textos a estas editoriales por el entendimiento de lo que implica realmente a nivel social, ¿no? Y comúnmente se comercializan estos libros a precios muy bajos y muchas veces en círculos muy limitados, ¿no? La particularidad, y ya como el mismo nombre nos lo dice, es que las tapas de estos libros pues suelen realizarse con cartón usado, ¿no? Originalmente ese material originalmente era adquirido, pero todavía lo sigue haciendo, se adquiere a cartoneros, o sea, directamente con ellos. Son miembros de un colectivo que en buena parte de las grandes urbes, las ciudades que vemos, pues cuya denominación se convierte ya en un proyecto editorial porque apela a toda esta estructura de recolección, de escritura, de encuadernado, de impresión, de todo lo que implica la elaboración de un libro cartonero, ¿no? Y pues en las tareas de producción, como digo, y la venta incluso, pues pueden participar pues, tanto los propios cartoneros, ¿no? Como otros colectivos. Por ejemplo, algunos sectores que están en riesgo de exclusión, como también ha sido muy importante en editoriales que han trascendido a lo largo del mundo, que utilizan este trabajo del cartonero para incluir a sectores poco favorecidos socialmente, ¿no? Y esto también es relevante. Un libro cartonero, pues es en principio cualquier volumen encuadernado a mano con tapitas de cartón, ¿no? Y debido a que el término pues fue acuñado y popularizado por las editoriales cartoneras, su definición pues más habitual, podríamos decirlo, fue acuñado pues por ellas y es la de ejemplar producido por una de esas editoriales cartoneras. Es decir, un libro cartonero se conoce básicamente como un ejemplar que está hecho en una editorial cartonera. Pero, como vamos a ver, ha traspasado esta definición al ámbito de lo que es posible hacer en diferentes contextos y que de todas maneras, mientras se mantenga esta posición, esta conciencia del uso del libro cartonero, se sigue manteniendo también pues la posibilidad de definirlos con esa posibilidad, ¿no? No solamente como obras de arte o como artículos de manualidades, que muchas veces hay una gran confusión con esto. Entonces la definición pues sí hace hincapié sobre todo en el formato del libro, ¿no? Que es un amplio abanico de diseños pues que comparten el rasgo básico de las cubiertas de cajas recicladas principalmente, las cajas de cartonería que se utiliza para embalar, para guardar, para empaquetar todo esto, ¿no? Y que de momento pues no incluyen las intenciones que dan al objeto libro cartonero un propósito, un significado y un valor, o sea, en su modo de producción, una vez que este cartón tiene este simbolismo, esta forma, y ahora sí para el trabajo, adquiere todo un renombramiento, ya no es solamente un elemento de desecho, pasa a ser otra cosa. Me gustaría muchísimo presentarles este video que tiene que ver con la editorial Eloísa Cartonera, que es finalmente esta primera editorial que, como les digo, suma y aporta a lo que es el movimiento cartonero como tal y que definitivamente pues ha brindado todo lo que ha sido este gran pauta, este gran paso, puente, para que podamos trabajar lo literario, la reflexión, el pensamiento en contextos como en este caso pueden ser las bibliotecas, que son centros especiales donde la cultura se difunde, donde el acervo puede crecer de diferentes formas. Y entonces vamos a ver un poquito sobre esta editorial que es maravillosa y que nos plantea un poco la forma en que podríamos hacer eso. Vamos a ver. Yo soy, al igual que
todos mis compañeros somos trabajadores de la editorial y como pueden ver nos dedicamos a hacer libros de literatura latinoamericana con cartón reciclado. Ese cartón se obtiene comprándoselo a los cartoneros en la calle, en la vía pública, a un precio mayor que el que ellos pueden obtener en el mercado. Y nosotros nos encargamos de hacer el libro totalmente manufacturado. Cortar el cartón, doblarlo, pegarlo, pintarlo a mano uno por uno, y eso hace de los libros algo distintivo. Los libros son libros muy baratos, esa es una de nuestras políticas, que los libros sean baratos y accesibles para toda la gente. Libros simples, cartoneros, valen 5 pesos. Y luego hay cuadernos, cuadernos que son un poco más grandes, que valen 15. O este libro que es muy lindo, que se llama El Sol Albañil, que es un libro para niños, que vale 10 pesos, un libro un poco más grande, que es cosido a mano y tiene todo color para que los niños aprendan a leer y escribir. Yo antes era cartonera, conocí el proyecto y bueno, me relacioné al proyecto y hago todo acá. Corto cartón, pinto, pego las tapas, los voy a vender, los vamos a vender a ferias de las provincias. Bueno, son libros de todos los escritores de Latinoamérica, ¿no? Tenemos como de un tachero que es del barrio hasta Tomás Eloy Martínez, que nos dio un cuento. Hay proyectos similares en varios países hermanos y ahora nos estamos dando a conocer en Europa y en Estados Unidos. Lo lindo que tiene es que aparte de que están los libros en exhibición, se puede ver todo el trabajo de todos los compañeros acá haciendo distintas labores. A veces tiene la suerte de ver cómo se imprime, entonces la gente le llama mucho la atención eso, incluso a veces puede pintar hasta su propio libro. Fíjense cómo en este video podemos ver claramente la intención, ¿no? Es una librería como tal, de puros y exclusivamente libros cartoneros. Pero también podemos apreciar los ejemplares, incluso los que se abren, ¿no? Esta parte en donde nos damos cuenta de la posibilidad de la lectura como tal, de texto, ilustración, que además, como veremos, también no implica el género único, ¿no? Hay de todos los géneros. Se hablaba del libro infantil, pero también tenemos de la poesía, narrativa, por supuesto, hay ensayos que se publican en cartoneras. Y una de las cosas en las que se hace hincapié, veíamos cómo es este trabajo colaborativo. A veces es una sola persona la que puede trabajar con uno de los libros como tal y elaborarlo, concluirlo de inicio a fin, ese mismo libro. Pero una de las cosas maravillosas que se pueden trabajar dentro de la elaboración de cartoneros, y es una experiencia bien rica, tiene que ver con la posibilidad de conjuntarse, de organizarse y de eso tener no una cabeza, sino toda una integración en un grupo en donde se puedan hacer aportaciones, donde a lo mejor algunos puedan aplicar todo lo que va a ser el trabajo de impresión, o a lo mejor cada quien va a estar haciendo un trabajo de la pintura, de poder hacer las portadas, de plasmar sus ideas para poner los títulos, en fin. Entonces, es un trabajo que implica ya sea el que el texto ya esté elegido porque es de alguien que, como en este caso, incluso se alcanzaron a ver, había libros de Borges, ¿no? Entonces, ya sea que un libro o un texto sea de permiso para poder publicar y que muchos de ellos están con libres de derecho, como también ahorita revisaremos, o que sea un texto propio, que en nuestros espacios bibliotecarios también es muy factible que trabajemos con la creación literaria y que además es maravilloso que podamos ver concretado un trabajo, un proyecto, ya sea personal o colectivo. Y por tanto, la función de este trabajo colectivo y cartonero implica también posibilidades de que en espacios donde muchas veces tanto la impresión como la costura, como la elección de pastas, en fin, o llevar a la impresión de pastas, pueden no ser accesibles. Por eso el libro cartonero tiene toda esta viabilidad, ¿no? De poder ser algo que se hace concretamente en espacios donde, sin importar los recursos, mientras se tenga esta intención, estas formas de necesidad de compartir, de apelar a lo literario, a la palabra como un
un vehículo para unión, a un vehículo como para hacer comunidad, para traspasar información, para la transmisión cultural, pues entonces es muy válido hacer este ejercicio, que además enriquece muchísimo la postura creativa y por supuesto crítica de los individuos, ¿no? Eso es fundamental también. Así que por otro lado, justamente y a partir de eso, pues a la hora de publicar estos libros, como vemos, pues las cartoneras sí buscan autores dispuestos a ceder sus derechos de reproducción y distribución de sus obras. La idea, incluso en las editoriales, al final vamos a ver una de las grandes editoriales cartoneras mexicanas, eso es justamente lo que hacen, ¿no? Y es muy interesante como, les decía yo, autores que ya son consolidados incluso dan los derechos para que se puedan publicar ciertas obras o ciertos textos específicamente que se hacen para estas fines y que además consolidan, ¿no?, el derecho a la apertura de la lectura, a la distribución de estos bienes, ¿no? Las páginas de estos trabajos pues comúnmente sí se imprimen y se imprimen pues puede ser literalmente, ¿no?, en multicopistas, en impresión a chorro, en offset, que pueden ser las máquinas grandes como cualquier otro libro, pero muchas de ellas recurren a lo que es el fotocopiado, la mayoría de ellas, ¿eh? Y luego, bueno, se cosen o se grapan incluso, entonces también es un trabajo que puede hacer justamente que la posibilidad de que en todas las edades se trabaje con libros como estos. El cuadernillo, el cuerpo, la tripa, por así decir, resultante de esta encuadernada que se hace entre dos tapitas de cartón, pues que se fabrican, como ya vimos, recuperando, ¿no?, estas cajas de la basura muchísimas veces. A veces las obtienen directamente de los cartoneros, por lo cual se convierte en un círculo de trabajo muy interesante a nivel social, porque son ellos mismos los que a veces las limpian, las cortan a las medidas y colaboran con la producción. Y fíjense qué bello pensar en este contexto donde también en esos lugares, en esas posiciones humanas de labores como los que son los cartoneros, también tienen una incidencia importante en lo que va a ser el trabajo a nivel cultural, si lo vemos desde esa postura, ¿no? Las cubiertas, por supuesto, y algunas secciones del interior del volumen, pues se componen, ilustran y se pintan a mano. Se combinan diferentes técnicas artísticas, ya sea que se vayan a imprimir con acuarelas, que se vayan a pintar con collage, que se vayan a armar collage, en fin, los entintados, los mismos stencils que pueden servir, y por lo tanto los resultados son muy variables. Y pues van desde tapas de cartón en crudo, así tal cual, que incluso podemos ver que algunas de las tapas tienen literalmente la marca o los sellos de entrega, ¿no?, de una caja que tal salió de bodegas, hasta pues pequeñas obras de arte que ya están literalmente pintadas, intervenidas, y que también es un proceso muy interesante. En las cubiertas pues se coloca la información esencial, como cualquier libro que se ve, ¿no? O sea, desde el título, el autor, la editorial, la fecha, y generalmente alguna mención, si eso sí es importante, de los derechos y condiciones pues de distribución y uso que se da, porque también en ese sentido, bueno, se apela a los derechos, ¿no?, ya sea de ese libro o si se va a reproducir, qué es lo que se permite hacer como para poderlo compartir con más gente. Como vimos y como estamos entendiendo, pues en el proceso de producción se involucran distintos actores, entre los que pueden encontrarse, pues sí, determinados colectivos excluidos, como dijimos, o en riesgo de exclusión social, los mismos recolectores callejeros, presos. En las cárceles se trabaja mucho en trabajo de creación literaria y de creatividad, en las bibliotecas de presos, también pasando por los barrios y por los colectivos de niños que están en esas condiciones sociales y de las periferias. También se ha trabajado mucho el libro cartonero con comunidades indígenas, ¿no?, en donde la lengua, el rescate de sus lenguas y tradiciones, y por supuesto también con personas con discapacidad mental, en donde hay una gran posibilidad de que ellos estén inmersos también en la creación cultural del libro como objeto y de la transmisión cultural de la literatura como palabra, ¿no? Y por lo general, pues los impulsores de proyectos pues suelen pertenecer sí a ámbitos artísticos, culturales, profesionales, ¿no? Son ellos los que de alguna forma o por alguna razón pues merecen el estudio, pero suelen sumar, como decimos, a estas actividades que van dirigidas a participantes pues que pueden ser menos favorecidos o que tienen alguna intención
propensión o inclinación para poder hacer libros también. Entonces, sí son personas que, como en nuestro caso vamos a ver, necesitamos a lo mejor tener esta noción, esta conciencia del porqué del libro, el bagaje literario también, del recurso de las partes de un libro, de la impresión, de la necesidad de compartir, incluso de la escritura creativa, por supuesto. Y esto apelaría también no solamente a artistas o profesionales, como vimos, universitarios, escritores universitarios, sino también en este momento a lo que es el sector de los bibliotecarios, ¿no? Un grupo fundamental para la transmisión de todo lo que va a ser la transmisión de lo que sería la cultura escrita, ¿no? A partir de eso, pues las ediciones ya de una obra determinada, pues sí dependen de los recursos con los que cuenten las editoriales y la demanda prevista, ¿no? Para poder darlos, distribuirlos. Pero en general se trata de tiradas pequeñas. Estos no amplían muchísimo como una editorial comercial, por ejemplo, ¿no? Que incluso también lo sabemos, editoriales independientes que también trabajan con tiradas pequeñas, ¿no? Y bueno, que no son además constantes o continuas, sino se espacian en el tiempo, también como para dar forma de que salgan estos títulos, de que puedan compartirse y que después se pueda trabajar con otros que puedan ir ampliando lo que sería el catálogo, el acervo que van a manejar. Y los ejemplares pues sí suelen ser distintos entre sí, por lo menos en su cubierta, no hay duda de eso, porque al ser elaborados en forma artesanal y uno por uno, pues no hay este proceso de producción masiva, ¿no? Entonces, en consecuencia, sí se puede decir que cada libro es único como tal, ¿no? Esto ha llevado a algunas editoriales cartoneras a vender su producto incluso, ¿no? Como libros objetos o libros artesanales, es decir, ya dándoles esta parte de un rubro muy específico que aún así no apelan a solamente cierto sector, excluyendo la posibilidad de que las demás personas se acerquen a él. Lo más habitual pues es que el catálogo de estas editoriales sea modesto, pero ya hemos visto como en esta editorial que es Eloísa y como vamos a ver más adelante en la editorial cartonera de Cuernavaca, son ya editoriales más consolidadas que incluso la gente que escribe y los artistas buscan, ¿no? Para que se editen en sus editoriales cartoneras específicamente sus textos. Entonces ya también cuentan con un catálogo mucho más completo y que además abarca los diferentes géneros o posibilidades de la escritura, ¿no? Pero recordemos que se venden a precios muy bajos y esto es una característica importante. Ahora, los canales de distribución pues pueden ser muy variados, ¿no? E incluir espacios comerciales que implica pues desde las librerías, por supuesto, oficiales, como ferias de libro también. Y también pueden basarse en el contacto personal, esto que es de boca a boca, en redes sociales actualmente, que muchísimo, presentaciones virtuales que se hacen y todas estas propuestas alternativas, no entrecomilladas, que se conocen actualmente, que son pues ya las puestas en escena callejera, en los comercios de barrio, en pequeñas localidades, en las ferias independientes que son de corto tiraje también y de cortos stands, de editoriales independientes y también incluso se distribuyen en ciertas instituciones ya muy particulares que los tienen. Es decir, es muy importante esto, ¿no? De ubicarlo como la distribución también no siempre es como, por ejemplo, en México, la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ha tenido a bien también a recibir en ciertos stands cartoneras, específicamente editorial cartoneras, ¿no? En toda una sección. Pero también lo hemos visto en sectores, por ejemplo, en Palacio de Minería, en la Feria del Zócalo, es decir, estas partes son importantes. Podríamos considerar que tanto en cada uno de nuestros estados también se da pie a que entren estas editoriales y que además se permita el uso, ¿no? En diferentes espacios como para reproducir este modelo y poder dar apertura a diferentes formas para el público de conocer libros, de acercarse a ellos, porque además esto también es maravilloso, ¿no? Esta gran posibilidad que tienen los libros cartoneros de mostrar al público
sobre todo a quienes no están tan familiarizados con el mundo del libro y de su quehacer, mostrarles cómo se hace un libro, cuáles son los procesos que se llevan a cabo para tener un libro en las manos y la posibilidad también de que puedan elaborar sus propios libros. Y eso también es maravilloso, el que sepamos y entendamos que la lectura está a nuestro alcance desde muchas formas. Una de ellas no solamente es a partir de tomar un libro y leerlo, otro es a partir de contribuir en su elaboración. Y justamente este es otro de los puntos en donde los espacios como las bibliotecas son posiciones para construir, ¿no? Porque la biblioteca, pues sí, es un espacio justamente donde se pueden desarrollar actividades culturales que además son transmisoras, como dijimos, y en el libro cartonero en estos contextos, pues es muy viable de realizar porque cubre con todo lo que puede implicar el trabajo dentro de una biblioteca. Reconocimiento del uso del libro, manejo de textos, manejo de información en diferentes géneros literarios o informativos, también el manejo del libro objeto como tal, es decir, la forma de cuidado, la forma de poder catalogar, la forma de acomodo, la forma de cómo las partes de un libro van hechas. Entonces todo esto es muy pertinente de trabajar en nuestros espacios. Pues con esto que pudimos ver en el video de este editorial, que es Eloísa Cartonera, el sencillo método de trabajo que lo utilizan, pues a partir de esta editorial, ¿sí? Que en 2003, que se elaboró como mencionábamos, pues ahí se fue ajustando y mejorando progresivamente con la práctica hasta lo que ahora ya son estas editoriales y estos modelos, ¿no? Pero el modelo editorial abarca mucho más, unos motivos para producir los ejemplares, metas para cumplir a través de la actividad, caminos para transitar, en fin, ¿no? Y los de Eloísa tenían en principio un cierto trasfondo social, aparte de todo esto que era la elaboración de libros como tal. Tenían esta parte del trasfondo social y político, definitivamente. Trasfondo que ya en el lugar y en el momento de su nacimiento como editorial estaba en todas partes, ¿no? Incluía la democratización del libro, la lectura desde una perspectiva comunitaria y no mercantilista, importantísimo, y por la participación de colectivos en riesgo de exclusión en el proceso editorial, que también esto es muy, muy bello y muy importante saberlo, porque de alguna forma apelamos una vez más a entender que cuando trabajemos con libros cartoneros, estamos, uno, anclándonos en una historia social, cultural, humana muy importante. El devenir de por qué se hacen los libros cartoneros, más allá de solo un recurso de poder, como ecológicamente hablando, de que podamos nada más reutilizar materiales. Esto tiene otro trasfondo, pero además también podemos entender cómo se ha abordado ya el tema de que hagamos libros desde nuestra postura como agentes culturales y tener en cuenta, como dijimos, la importancia, sí, del material como un trasfondo social, pero tener en cuenta también la importancia del quehacer, tener una línea y un trayecto bien marcado acerca del por qué queremos hacer estos libros. Y eso es todavía más importante si lo vemos así desde nuestros contextos, en donde estemos desarrollándonos. Bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, las mismas bibliotecas de aula, por supuesto, bibliotecas comunitarias, en todos los contextos bibliotecarios, el factor de entender el libro cartonero como un recurso muy valioso va a ser importante, ¿no? Ahora, pues, ¿por qué? ¿Por qué tanta revuelta? ¿Por qué puede ser tan sorpresivo generar esta parte de interés, ¿no? Ante libros hechos con cuadernillos de hojas, fotocopiadas sobre todo, y tapas de cartón, ¿no? Que además se cosen o se pegan a mano, ¿no? Pues quizá, y esto es otro de los puntos a entender cuando hagamos esta propuesta, ¿no? En nuestros espacios. Quizá porque en este mundo en donde ya lo digital y lo tecnológico se han convertido pues ya en la norma, en lo cotidiano, en lo más natural, por así decirlo, en donde la uniformidad, ¿no? Salida de cadenas de producción ya mecanizadas, ya se han naturalizado tanto, y además en donde las leyes capitalistas de la oferta y la demanda son las que regulan lo que se puede o no se puede hacer, lo que conviene o no conviene disfrutar, y además qué es y qué no es cultura, ¿no? Porque hay quien diga, bueno, pues esto no es un libro
libro como tal, y ya estamos viendo que por supuesto que es un libro que cubre con todo, incluso no solo como editorial, sino como posibilidad de ventas, ¿no? Distribución en librerías específicas también, si no es que se pueda distribuir en todas, pero hay librerías específicas cartoneras, ¿no? Entonces, pues esta idea de que un colectivo de personas se reúna por decisión y cuenta propia para hacer libros, para imprimirlos, ponerles las tapas, con estas cajas recicladas, pintarlas, decorarlos, coserlos, pegarlos con las propias manos y además venderlos por muy bajo costo, pues es un acto que denota, sí, cierta rebeldía, cierto posicionamiento, ¿no? Y en una sociedad habitualmente adormilada o ya como muy aletargada, pues claro que esta chispa de posición, de rebeldía, de alguna manera despierta, despabila, nos mueve, nos hace pensar. Y eso es parte de la invitación, de entender al libro cartonero como algo que nos posibilita, pero también que nos detona reflexiones y preguntas, y que cuando lo estamos trabajando nos damos cuenta que cada persona que está contribuyendo en su elaboración tiene en sí misma ya una postura que está compartiendo al hacer ese libro, ¿no? Entonces, la elaboración de libros cartoneros pues llama la atención, invita a minorar el paso, a detenernos un poco, aunque sea un instante, a detener la mirada. En tiempos como estos, qué importantes, ¿no? Y el interés que provoca pues no proviene solo ni fundamentalmente de su intento, ¿no? De sacralizar el libro, de ir contra toda esta comercialización, no, 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 no. Tiene mucho que ver con el entendimiento de la democratización del libro, de la popularización, es decir, del acceso como tal. Y entonces es muy importante que entendamos que esta forma imaginativa de elaboración de libros permite a toda una comunidad la transmisión de pensamientos a pequeña escala, pero que son muy significativas en el grupo, en la comunidad en donde se van a trabajar. Más allá, como vamos también viendo, más allá de la propia creación del texto. Es decir, aquí estamos conformando el libro como tal. Ya no solamente es lo que se trabajó previamente, si es que cada persona hizo su texto o en colaboración como grupo se hizo un taller y se hicieron textos. Esto ya tiene que ver con la posibilidad de dejarlo plasmado en un objeto cultural, en un objeto que también puede ser parte de nuestra biblioteca, como parte del acervo, y que muchas veces, insisto, es denostado, es visto como, pues esto no es un libro, ni siquiera tiene un ISBN, ¿no? Y eso ya también es una de las cosas que hay que cuestionarnos. ¿Cuál es nuestro ideario sobre lo que significa la palabra libro, sobre lo que estos objetos realmente son? Ahora, el trabajo cartonero pues resulta también muy llamativo porque pues sí, suma a todo lo anterior. El simple y desinteresado hágalo usted mismo, ¿no? Los libros son esta obra de gente con perfil que puede ser muy dispar en estos grupos de trabajo que tenemos en nuestros espacios, porque dedica su tiempo y sus ganas a hacer algo creativo con las propias manos, con escasos elementos que estén a su disposición, ¿no? En un trabajo muy horizontal donde todos somos iguales, en forma cooperativa, en forma comunitaria, sin ninguna intención a priori o prioritaria, ¿no? De obtener un beneficio económico a cambio, porque tampoco es por ahí esto de la elaboración. Y además generalmente con algún tipo de motivación que va mucho más allá de lo estético, es decir, de decorar una portada, ¿no? Porque tampoco va por ahí. Como dije hace rato, no está implicado aquí el hecho de la manualidad como tal, sino de generar un producto cultural que va a trascender a esto. Y pues en consonancia con toda esa idea que tiene que ver como grupo y que sí como resistencia, pues los grupos que editan los libros cartoneros suelen, en mayor o menor medida, pero pues asumir este modelo que se llama cooperativo, descentralizado, horizontal, como dijimos, autogestionado, incluso independiente. ¿Por qué? Porque aun cuando una biblioteca dependa de una entidad gubernamental o de una entidad, por ejemplo, universitaria, escolar, no importa. El proyecto que el mismo bibliotecario tenga en sus manos para proponer, para trabajar en comunidad con un fin muy específico, como dijimos, de esta transmisión, de este conformar
acervo desde otra forma, esto también es una forma de autogestionar su espacio, su trabajo y de dar posibilidad a que sea una actividad que sí implica, por supuesto que está bajo una estructura, ¿no? Que sería su propio espacio de trabajo general, pero también bajo una postura independiente en donde tiene estas propuestas que sabe que implican muchas otras cosas, que sabe que implican el trabajo no solamente en comunidad, sino de aquellos que muchas veces también van a dejar legado escrito o legado de otros, escrito de otros, pero dentro de nuestros espacios. Y eso también es una autogestión muy importante que un bibliotecario tiene que hacer dentro de su propio espacio de trabajo a menor o mayor escala. Así que por eso el eje de toda esta actividad pues es el libro, un bien cultural tremendamente simbólico, ¿no? Todo esto que aporta como objeto, exclusivamente hablando, pero que tiene mucho más que ver con un trasfondo importantísimo. Y pues sí, la elaboración de libros a mano y en forma cooperativa, como vimos, y con materiales improvisados, reciclados, además de favorecer pues esta interacción social a nivel personal y grupal, porque se trabaja, como ya vimos, en cooperación, pues indudablemente habilita espacios para la creatividad, para la expresión artística libre y, ¿por qué no?, para la discusión filosófica, la discusión social, la discusión política, crítica, ¿no?, a todos los niveles. Y eso también es parte importante de entender dentro del sentido de lo que serían nuestros espacios autogestivos de elaboración de libros. Permítanme. Por eso, en teoría, pues las estrategias y estas metodologías que se han ido desarrollando en todas las editoriales cartoneras, pues lo que permitirán es la creación y la distribución de todo tipo de ejemplares que vayan con diferentes ideologías escritas, pues facilitando el acceso básico a la lectura y a ciertas expresiones pues culturales, ¿no? Y por lo tanto también consecuentemente pues también permitirán obtener herramientas iniciales con las que se podría muchas veces atacar problemas de analfabetismo, ¿no? Sustentar educación en contextos de periferia, servir de canal para difusión de información, muchas veces que la cual no es accesible en todos los contextos, ¿no? Y apoyar la supervivencia y el desarrollo de muchas lenguas culturales que son minoritarias y que están amenazadas. Es decir, hay muchas posibilidades para explorar al momento de hacer los libros cartoneros, definitivamente. Y esto tiene mucho que ver justamente con el hecho de lo que hemos dicho, los diversos espacios en donde se trabaje, donde posibilitemos en nuestras bibliotecas el trabajar. Vamos a ver que tenemos diferentes visitantes, los usuarios de nuestros espacios tienen perfiles muy diversos. Entonces, al promover un taller de libros cartoneros, nos vamos a encontrar con todas estas posibilidades y voces múltiples que van a aportar, que consolidan un proyecto como tal, ¿no? Por eso, la producción de libros cartoneros podrían vincularse con una disculpa. Y esto de hablar muchas veces tanto y de compartir y de, bueno, hacerlo en este formato. Pero bueno, lo que me gustaría continuar, pues es justamente esto, ¿no? La producción de libros cartoneros en nuestros espacios de biblioteca, pues pueden vincularse con una amplia serie de estrategias y pues de iniciativas que cada uno tenga muy, muy clara. Eso es muy importante. También es importante que para la elaboración de los talleres tengamos una creación sistemática, bien planificada de lo que queremos hacer. Es decir, dentro de redes de bibliotecas públicas, populares, como dije, rurales, siempre va a haber necesidad de materiales nuevos con los que se renuevan o se enriquezcan nuestras colecciones. Entonces, ¿por qué no utilizar también estos talleres justamente para esto? Porque las bibliotecas sí pueden encargarse ellas mismas de la elaboración de los libros o proveer estos espacios de trabajo en donde la comunidad también se va a enriquecer con estos acervos que se puedan hacer en colaboración, ¿no? También de alguna manera se puede trabajar justamente con la promoción de autores, ilustradores o artistas de la zona, los locales, que
porque es una manera en que la biblioteca puede reunir una comunidad también para hacer partícipe a todos aquellos involucrados en la cultura del libro, y que de otra forma quizá es muy difícil a que toda una comunidad acceda a estos eventos culturales que a veces no son de grandes masas y que a veces son muy selectivos. Entonces también esta es una posibilidad en donde en nuestro espacio de biblioteca podemos aportar con estos talleres la inclusión de estos artistas y de estas personas que tienen quehaceres, que tienen palabra, que tienen cosas que decirnos, ¿no? Rescatando también parte de esta comunidad como tal. Y pues una vez elaborados todos los contenidos de los libros cartoneros, ya que están desprovistos pues de derechos de autor, porque como dijimos, esta es una de sus características, pues se pueden digitalizar incluso para facilitar toda esta distribución, ¿no? Aprovechando el uso libre por parte de terceros y de nuevo ampliar nuestros acervos. Así que el libro cartonero puede ser utilizado, vaya, en un amplio, pero amplio abanico de tareas y actividades dentro de la biblioteca, y pues para distribuir cualquier tipo de información o contenido. El único límite, pues además de los recursos que se pudieran tener y que ya vimos que es muy básico, pues será la imaginación y la dedicación que cada persona que está en un espacio de biblioteca tenga y decida hacer para llevar a cabo. Esto es importantísimo. Y con esto, pues me gustaría que pudiéramos pasar a la presentación de ver cómo se hacen los libros, que no es que tenga mayor ciencia, pero sí tiene un proceso y es muy bonito. Y voy a presentarles a a la librería, que además es un espacio que está en Cuernavaca, es una librería y un espacio editorial que es la Cartonera Cuernavaca. Y como vamos a ver, ellos tienen un trabajo de trasfondo de muchos años. El año pasado, en el 2019, cumplieron 10 años de existencia y tienen un trabajo muy consolidado, ya muy sólido, a nivel internacional, muy reconocido, y es una de las grandes editoriales en México. Por supuesto, hay muchas editoriales mexicanas, pero esta es parte de los inicios del trabajo cartonero en México, y que además han transmutado a esta parte de dar talleres, además a propiciar el uso del cartón y por supuesto de este recurso. Entonces vamos a ver cómo es el trabajo para que con ello podamos entonces acercarnos al proceso de manufacturarlos y de tener una idea más clara y más concreta de cómo nos presentan esta forma de hacerlo, y que de alguna forma pues nos acerquemos nosotros a nuestros propios materiales. Hola, yo soy Nayeli Sánchez. Y yo soy Dani Urpin. Somos editores de La Cartonera. Cumplimos 10 años. Y hoy les vamos a enseñar cómo fabricar un libro cartonero. Un libro cartonero para taller. Este método de fabricación se divide en 6 etapas. La primera etapa consiste en cortar el cartón en un tamaño que es tamaño carta más 1 centímetro de cada lado. Para facilitar eso usamos una medida preestablecida que nos permite marcar bien el cartón, dejar un espacio en medio para poder doblarlo fácilmente. La segunda etapa consiste en pintar el cartón. Esta etapa puede hacerse con pintura acrílica, con plumones, con lo que se tenga a la mano, hacer collage. Es una parte muy importante porque puede o no reflejar el contenido del libro, pero también, sobre todo, es un momento donde puedes convivir con las demás personas que están pintando, puedes platicar, puedes ver qué te parece el libro. Y es importante porque al final vas a plasmar lo que tú desees en esa portada del libro que vas a tener en casa.
Y mientras se secan las portadas, pasamos a la etapa número 3, que consiste en doblar las hojas. Se van doblando a la mitad, de preferencia una por una, para que el juego quede bien doblado. Y después nos aseguramos que las hojas queden en el orden. La cuarta etapa consiste ahora en perforar las hojas. Esto se hace ya que revisaste que tus hojas están en perfecto orden y bien dobladas, se hace con un punzón. Se hacen 4 agujeritos equidistantes, es decir, a la misma distancia, porque por esos hoyitos van a pasar la aguja y el hilo. En la quinta etapa vamos a coser estas hojas con una aguja y un hilo. Pasamos en cada hoyo en una dirección. Y al revés. Y al final hacemos el nudo de preferencia atrás de la última hoja para que este nudo lo podamos pegar después. Y la sexta etapa es poner pegamento blanco en la última hoja, en la parte de atrás de la última hoja, y pegarlo con mucho cuidado, procurando que no queden arrugas, a la parte de dentro de la contraportada de tu libro. Y así está ya tu libro cartonero. Muchas gracias por haber seguido ese método de fabricación, de los más sencillos y eficientes para poder tener su libro cartonero, y ojalá lo pongan en práctica para sus futuras fabricaciones de libros. Y si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Híjole, este es un claro ejemplo de una forma, si se fijaron, fácil en términos de lo que implica pues armar algo que además implica el trabajo en comunidad, y eso es muy bonito también, padrísimo, como dijimos, el trabajo de transmisión, que también eso es parte de lo que nuestro gusto, pero además nuestro trabajo implica, ¿no? El poder contagiar este gusto por el objeto libro, por lo que en él se transmite y por la cultura. Entonces, creo que es una invitación muy, muy noble, muy valiosa, que podemos empezar a poner en práctica, pensar en estas ideologías que se tenían, pero también pensar en la posibilidad de reunir, hacer comunidad a partir del libro, de la palabra, vínculos importantes desde temprana edad, y que además puede aplicarse con personas de todos los contextos, de diferentes edades. Aquí no importa muchas de las cosas que a veces queremos con la intelectualización, ¿no?, de las obras, ya sea que se tengan textos propios o que se tengan textos para imprimir de alguien. Es maravilloso poder trabajar con esta parte. Yo les muestro algunos, por ejemplo, este es uno de los libros de Editorial Cartonera, La vaca bipolar, que escribió Víctor Góchez, y insisto, cada una de las portadas de estos libros que se imprimieron son distintas porque los hizo una persona para cada uno de los libros. No se juntan en comunidad en este lugar de Cartonera Cuernavaca, que es un espacio donde todos los sábados, bueno, reserva de los momentos en los que se estén, pero se reúnen para justamente hacer el trabajo en comunidad de la pintura y elaboración, armado del libro, ¿no? Y podemos ver al final, como tiene como cualquier otro libro, bueno, todo lo que sería sus
de comentarios donde se imprimió, e incluso a nivel manual, porque son libros artesanales, pues los ejemplares. En este caso es el número 36, ¿no? De una tirada que se hace corta. Aquí nos dice, esta fueron 120 ejemplares, este es el número 36, y qué maravilla que cada uno pueda tener un ejemplar. Muchas veces es tu propio ejemplar porque tú vas y lo haces, lo pintas y lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Aquí hay otros ejemplos. Este es de Eloísa Cartonera, y aquí nos damos cuenta cómo el cartón está intervenido básicamente, ¿no? Muy poco. En realidad es el mismo cartón como se obtuvo de tal cual. Vemos aquí igual, ¿no? Aquí está, Poeta en Nueva York. Este libro es de Washington Cucurto, que es el formador, el que inició este movimiento de las editoriales cartoneras, y bueno, él escribe también este poema, ¿no? Como tal, que viene encuadernado de esta forma. Entonces, aquí nos presenta como colofón, bueno, algunos otros títulos de la edición de Eloísa Cartonera. ¿No? Maravilloso. Este libro para niños, que también está hecho en cartonera y pintado. En los talleres para niños, como se pintó, y son los mismos niños los que pintaron los libros, ¿no? Gato Peludo y el ratón del sobre todo. Este también es de editorial de La Cartonera Cuernavaca, como vemos aquí, y de nuevo son los 110 ejemplares, y aquí también tenemos una vez más el ejemplar numerado. Y tenemos este otro, El hombre de Cristina. Este es un libro también de editorial Eloísa Cartonera, y bueno, también nos damos cuenta, ¿no? Estos están engrapados, los que nos presentan Nayeli y Dani de La Cartonera Cuernavaca se cosen, aunque muchas veces, como les dije, pueden ir simplemente engrapados. Aquí es un ejemplo de la impresión, el corte, el grapado, es el trabajo. Son múltiples posibilidades, son un valioso recurso para trabajar en nuestras bibliotecas. La invitación es a que podamos contribuir en la formación de nuestro público lector, también en el conocimiento de la elaboración de libros, de la formación de un público consciente también de lo que implica la transmisión a partir de la cultura escrita en los libros. Y bueno, es un recurso maravilloso que podemos elaborar en talleres, ya sea con constancia o pensar en un taller complementario que ya se haya hecho, por ejemplo, con creación literaria, en fin, pero que podamos utilizar. Entonces, espero que sea de utilidad, que lo puedan llevar a cabo, y que en algún momento podamos ver el trabajo aquí en todos nuestros estados con relación a este trabajo maravilloso dentro de nuestras bibliotecas.